Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 54. El nuevo Mahabharata. Varias reseñas señalan que este fanfic se acerca al fin de la historia. O bien, no lo sé, has olvidado que el oponente principal, Altera, todavía es libre de actuar como quiera. Y ni siquiera hablo de Arquímedes y el Seventh Bathory. La historia se acerca al final de la primera parte. El nuevo Mahabharata. A cientos de kilómetros de altitud, muy por encima de Japón, un objeto orbitaba desde tiempos inmemoriales. Ni los telescopios, ni los radares, ni la magia pudieron detectar este enorme objeto, del tamaño de una ciudad. Estaba allí, invisible, oculta a todos por autoridades divinas tan antiguas como todopoderosas. Este satélite oculto, compañero muy secreto de la Tierra, apareció en muchos mitos. Por ejemplo, en el Yama, esta ciudad se llamaba Ayodhya. En la leyenda artúrica, era la isla de Avalón. Pero cada leyenda evocaba solo una parte de los poderes de la ciudad orbital. Así, el Yama se concentró sobre todo en el poder del ejército que defendía Ayodhya y sus muros inexpugnables. Ayodhya era la ciudad que nunca caería. Para las leyendas artúricas, Avalón era la isla de los bienaventurados, el lugar donde los héroes esperaban el momento de su inevitable regreso. Así que Arthur Ramachandra dormiría allí hasta el día en que reinara de nuevo, Rex Quodam Rex que Futurus. En verdad, no era una isla. Tampoco era una ciudad. Era un Vimana, el carro divino de un dios indio. El carro del dios Ramachandra es Ryavansa, el acero más fuerte. El Pushpaka Vimana. A bordo de la enorme nave espacial se estaba librando una guerra como el mundo no había visto desde tiempos mitológicos, un choque entre dioses y héroes armados con armas divinas. El Mahabharata fue el poema épico más largo jamás compuesto, con más de 200.000 versos, y narra los acontecimientos y las consecuencias de la guerra Kurukshetra, una guerra de sucesión entre dos grupos de primos principescos, los Kauravas y los Pavas. Pero algunos de estos príncipes eran semidioses, frutos de los amores de dioses mayores y hermosas princesas. Los dioses les dieron sus armas y carros de guerra para ir a la batalla. En medio de los enfrentamientos de carros de guerra, arqueros a caballo y elefantes, contra los batallones de soldados humanos, los semidioses utilizaron armas divinas capaces de volar montañas de un solo golpe. El resultado fue espantoso. Las ciudades fueron arrasadas, los ejércitos aniquilados y naciones enteras perecieron, envenenadas por extrañas radiaciones o plagas invisibles. Donde hubo una civilización brillante y ciudades magníficas, no quedaron más que ruinas. El recuerdo de las atrocidades perpetradas permaneció vivo a pesar del paso del tiempo. La historia se convirtió en leyenda, pero aún hoy, los niños de la India aprenden la historia de estas grandes batallas y los nombres de los héroes que se enfrentaron, empuñando relámpagos divinos y conduciendo carros tirados por caballos hechos de llamas solares. Karl Marx dijo una vez que la historia siempre se repite dos veces. La primera vez como tragedia, la segunda como farsa. Pero no fue el único que expresó esta misma idea. Por ejemplo, George Santayana. Quienes no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. O Sir Winston Churchill. Un pueblo que no conoce su historia está condenado a revivirla. Tragedia o farsa, desde que Atenea y Altera habían despertado a Rama, la historia se repitió. Grandes batallas donde dioses y héroes se enfrentaron con armas divinas, destruyendo ciudades y transformando encantadores paisajes en desiertos de cenizas ardientes. Un nuevo Mahabharata. Ayodhya estaba en llamas. Ardían casas y palacios. Se derrumbaron torres gigantescas. Algunos lugares no eran más que un caos de escombros indiferenciados. En otros lugares se habían formado ríos y lagos de lava que fluían por las calles, socavando las bases de los edificios que a su vez se encendieron, extendiendo el fuego cada vez más. No fue el resultado de un cataclismo natural. En las calles, trepando a las barricadas de escombros o atrincherándose en los edificios aún en pie, un ejército defendía la ciudad. Los soldados de infantería tenían turbantes y taparrabos para toda la ropa. Estaban armados con una lanza corta y un escudo circular. También había carros de guerra, arqueros a caballo, jinetes con armaduras pesadas y elefantes que llevaban torres de madera desde las que disparaban los arqueros.
No eran soldados de carne y hueso, sino estatuas de piedra animadas por el poder divino, bestias divinas que luchaban por Ramachandra. Por otro lado, el ejército invasor no era tan homogéneo. Además, era menos numeroso que los defensores. Primero, estaba John Pluto Smith en la forma de un gigante de 15 metros de altura que poseía un cuerpo bien proporcionado, con piel negra como boca de lobo y marcas faciales con rayas horizontales de color negro y amarillo. El pie derecho parece estar hecho de obsidiana y no de carne. El cuerpo gigante estaba cubierto por una tela de colores brillantes en rojo, naranja y negro con plumas de ave. El gigante lleva en su espalda un cilindro de madera con un par de lanzas. Smith tomó una lanza y se concentró. En su forma gigante, el superhéroe de Los Ángeles era el archimago, poseyendo un poder mágico que superaba con creces al de los simples mortales. El campeón arrojó la lanza, que se convirtió en una bola de fuego antes de volver a caer en medio del campo de batalla. La explosión sacudió a toda la ciudad. Varios edificios se derrumbaron cuando una ráfaga de fuego invadió las calles, derribando batallones de guerreros de piedra como si fueran solo quillas. Simultáneamente, aparecieron varios corredores de hadas. De cada vórtice de energía violeta emergía una mezcla de hadas. Fatis y Fetaux, las hadas caballeros, dríadas, ninfas vestidas solo con sus largos cabellos, duendes, hermosos elfos con armaduras tejidas con rayos de luna, o centauros. Estos refuerzos se unieron al ejército de coalición de reyes de las hadas, que ya estaban ocupados enfrentándose a los guerreros de Ayodhya. En la primera fila, un genio espadachín encabezó el asalto. Con el brazo cubierto con una capa de plata, empuñaba una espada que destrozaba una estatua de piedra tras otra. Gracias a Lord Salvatore Doni, el ejército de hadas avanzaba con paso firme, atacando un edificio tras otro, derribando puertas, luchando en las escaleras y disparando flechas y hechizos para desalojar a los arqueros defensores que disparaban desde las ventanas. En una calle cercana, un ejército completamente diferente luchó contra el ejército de piedra, Enemy Programs de Mooncel. Avanzaron con más dificultad que el grupo liderado por Smith, porque las criaturas de cristal fotónico eran más débiles que sus oponentes. Sin embargo, en la primera fila lucharon Erika Blandelley, Liliana Kranjikar y Ena Sheisuin usando magia y espadas. Detrás de los guerreros de cristal, Akuno Kishinami coordinó el asalto utilizando las numerosas pantallas proyectadas por el Regalia. Estaba rodeada por Godou Kusanagi y Yuri Marilla, por el momento en reserva. El asalto que avanzaba hacia el palacio de Ayodhya convergía por 3 calles, la última punta de este tridente se movía como un huracán. En un galope similar al trueno, Lancelot cargó a lomos de su semental blanco mientras se protegía detrás del escudo de su hoplita, sosteniendo su poderosa lanza en su mano derecha. La punta de lanza era una luz blanca. Y todas las estatuas animadas que encontró explotaron instantáneamente, destrozadas en 1000 pedazos. A veces, lluvias de flechas caían sobre la retaguardia del ejército de Rama. El origen todavía era un solo arquero parado en lo alto de una torre en ruinas. Envuelto en su característico abrigo rojo, Shiro Emiya creó una nueva flecha de prana y la colocó en la cuerda de su gran arco negro. Nubes de humo y cenizas se convulsionaron y dispersaron como un supersónico van. Sonó sobre el campo de batalla. La flecha traslúcida alcanzó la cúspide de su trayectoria y se replicó, convirtiéndose en 100 flechas idénticas que cayeron sobre un batallón de guerreros indios, sembrando devastación en las filas de soldados de piedra. Detrás de Lanzarote avanzó un pequeño ejército de caballeros silenciosos, que limpiaron la calle y los edificios aún ocupados, rodearon a Ginebra. La bruja de Bretaña guardó su magia, reservando sus hechizos para enemigos más peligrosos. Los 3 ejércitos acababan de llegar a una gran plaza. Una importante formación de guerreros enemigos, pero también elefantes y jinetes defendieron el lugar y nuevamente Chirou se vio sumergido en una vorágine de violencia. A su alrededor, los combatientes se enfrentaban. Las espadas chocaron brutalmente. Aliados y enemigos cayeron al suelo. El joven japonés empuñaba con ambas manos la espada Dainsleif, horrible hoja hecha de rocas rojas con una empuñadura que se asemejaba a un bulto de puntas afiladas. El arma maldita, portadora de destrucción, fue muy efectiva contra estas estatuas de piedra.
Se agachó para esquivar un ataque, bloqueó una lanza, tomó represalias y destrozó una primera estatua antes de saltar hacia adelante para destruir otra. Saltó a un lado para esquivar la carga de un elefante antes de saltar entre un grupo de enemigos que ya estaban ocupados luchando contra varios enemy programs. La batalla, aunque violenta, fue breve. Ciertamente, siguieron llegando refuerzos a través de una puerta fortificada situada en un lateral de la plaza. Pero Lancelot y sus caballeros se habían desplegado, matando a los recién llegados casi tan rápido como llegaron. Los guerreros de piedra aún presentes se enfrentaron a oponentes formidables y cayeron uno tras otro. De repente, la voz mental de Akuno sonó. Shirou, cierra las puertas por donde llegan los refuerzos enemigos. Shirou bajó su espada y observó la pelea que continuó violentamente alrededor de esta entrada. Él frunció el ceño. ¿Por qué? Luchar en dos frentes, imposible. El pelirrojo se frotó vigorosamente el cuello. Oh, ya veo, ¿y qué debo hacer? La torre alta. Detrás de la puerta. Todo en la parte superior, sistema de cierre. El fakir giró su cabeza en esa dirección y vio una torre que parecía estrecha y muy alta, debía estar al final de una calle 200 metros detrás de la puerta. Esbozó una sonrisa burlona y extendió los brazos mientras observaba la torre y luego las peleas en la puerta. Solo un pequeño trote en el parque. Entiendo, es una misión muy peligrosa, así que inmediatamente pensaste en mí. Me siento muy honrado por toda esta confianza, dijo en un tono que implicaba exactamente lo contrario. Akuno parpadeó antes de inclinar la cabeza. Shirou se parecía cada vez más a Sin Nombre. Shirou comenzó a correr. Seguimiento. Sus manos se cerraron sobre los mangos de dos dao chinos que acababan de materializarse. Al pasar junto a uno de los caballeros de Lanzarote frente a una estatua, golpeó al enemigo a la altura de las rodillas. Con un rugido de trueno, la roca se rompió, arrojando escombros. El fakir se echó hacia atrás abruptamente evitando una lanza. Él retrocedió. Su pierna reforzada con prana catapultó al oponente contra un grupo de estatuas armadas con talwars, espadas curvas indias, y escudos redondos. Todos cayeron al suelo con estrépito. Mientras varios caballeros conversaban mecánicamente con estos oponentes, el fakir miró a su alrededor. De repente un escalofrío hizo que se le erizara el vello del cuello, su habilidad ojo de la mente, verdadero, le advirtió de un peligro inminente. Shirou se giró para decapitar al oponente que iba a atacarlo por la espalda y saltó, sus manos soltaron a Kanzo y Bakuya. Las dos espadas volvieron a la nada. Incluso antes de caer al suelo, sus manos habían agarrado otra arma, un gran arco negro. A una velocidad increíble colocó flechas trazadas en la cuerda, disparando una flecha y luego otra. Su objetivo era un regimiento enemigo que llegaba como refuerzo. Las flechas de prana eran de un tipo diferente a las flechas autorreplicantes que había usado anteriormente. En lugar de multiplicarse, cada flecha fue reforzada para atravesar incluso los objetivos más difíciles. No era una de las armas de Archer, sino una de las creaciones del propio Shirou, resultado de sus experimentos durante su estancia en Arcadia. Mientras los soldados de piedra se movían en filas, como tropas desfilando, las cabezas de todos los soldados de piedra estaban alineadas. Una flecha por fila y griega. En una avalancha, las cabezas explotaron y los cuerpos cayeron uno encima del otro. Shirou sonrió irónicamente. Creo que acabo de darle a Rama una lección de guerra moderna. No hacer avanzar a sus tropas en formación de desfile cuando estén bajo fuego enemigo. Desafortunadamente, el siguiente oponente fue mucho más impresionante. Un elefante avanzaba hacia el farsante. Shirou saltó hacia atrás cuando varias flechas se dispararon desde la torre que oscilaba en la parte posterior del paquidermo, clavado en el suelo. «Soy el hueso de mi espada», murmuró. El adolescente japonés se centró en buscar un arma específica entre las millones que estaban almacenadas en su Reality Marble. «El acero es mi cuerpo y el fuego es mi sangre». Se puso de pie sosteniendo su arco en una mano. «He creado más de 1000 espadas». Sobre la palma de la otra mano aparecía una cimitarra de hoja estrecha de acero de Damasco, bien reconocible por sus motivos ondulados, negros o gris negruzcos. La empuñadura parecía dos alas extendidas, el pomo tenía la forma de la cabeza de un ave rapaz, de ahí el nombre de esta arma, el halcón al-Nusura.
Esta cimitarra había sido el arma del sultán Saladino, y su filo era legendario. Un pañuelo de seda dejado caer sobre la hoja, cayó al suelo cortado por la mitad. Con gestos precisos, casi ceremoniales, la pelirroja posó la cimitarra sobre el arco y le hizo una muesca como si fuera una flecha. Y la espada se volvió delgada, recta a medida que su empuñadura adquiría una forma aerodinámica. Un aura azul rodeó a Miyashiro mientras vertía su energía en la flecha de la espada. Cuando soltó la cuerda, mientras invocaba el nombre del noble fantasma, la espada flecha partió a una velocidad supersónica, dando lugar a un viento giratorio que golpeó el manto rojo de Shirou contra sus piernas. En un instante, la espada flecha cruzó la distancia de su objetivo y atravesó la enorme estatua del elefante de lado a lado. La divina bestia se detuvo allí, sin moverse. Durante unos momentos, no pasó nada más y de repente, como si el efecto se retrasara, la estatua se hizo añicos en un grupo de bloques rotos. Shirou bajó su arco y sonrió burlonamente. Lección 2. Cuanto más grandes son, más alto caen. Espero que estés tomando notas, Rama. En medio de un estruendo, la ciudad voladora fue sacudida por una especie de terremoto. Shirou giró la cabeza para mirar hacia una calle perpendicular. Una larga grieta acababa de nacer y ensancharse, convirtiéndose en una amplia grieta con paredes irregulares. La lava fluyó hacia el abismo y comenzó a llenarlo. Una bola de fuego cruzó el cielo y golpeó una parte remota de la ciudad. El hechizo lanzado por Smith sacudió el suelo bajo los pies de la pelirroja. Aunque la ciudad de Ayodhya, el Avalón del Rey Delfín, no fue una ciudad construida por manos mortales, podría ser destruida. Autoridades divinas o hechizos muy poderosos podrían romper el poder divino materializado en una forma similar a la piedra y provocar el colapso de los edificios. Y el enfrentamiento real no fue una broma, chocaron fuerzas inconmensurables. Justo en ese momento, con un ruido parecido a un gemido, una gran torre se tambaleó y cayó en la grieta, rompiéndose incluso antes de llegar al suelo. Shirou frunció el ceño. ¿Cuánto tiempo resistiría la ciudad divina la violencia de los combates? Pero no tuvo tiempo de pensar en esta cuestión, se había dejado distraer durante la batalla y sus enemigos se aprovecharon de ello. Varias flechas silbaron en el aire ardiente de la ciudad en llamas. Con reflejos sobrehumanos, Shirou cortó a varios en vuelo con Kanzo y Bakuya, saltando hacia atrás para evitar a los demás. Sin embargo, había demasiados arqueros disparando simultáneamente y lo habían tomado por sorpresa. Una de las flechas le rozó la mejilla y otra se clavó en el muslo. Shirou cayó de rodillas mientras giraba la cabeza hacia el enemigo más cercano. En las casas en ruinas a ambos lados de la calle, observó las posiciones ocupadas por los arqueros que acababan de dispararle. Se arrancó la flecha que tenía clavada en el muslo y se enderezó. Ya una luz dorada apareció en el rasguño de su mejilla y la cerró a balón. La vaina de Excalibur ya estaba curando sus heridas. La pelirroja da un salto hacia adelante. Esquivando una espada, pasó por debajo del brazo de un segundo oponente y luego lo golpeó con Kanzo mientras bloqueaba otro ataque con Bakuya. Giró y cruzó sus espadas sobre su cabeza para inmovilizar una lanza mientras pateaba a otro atacante. Sin tomarse el tiempo para respirar, arrojó las dos espadas chinas a un grupo de enemigos, y luego trazó otro par de Mariette Blades, usando el poder magnético de Kanzo y Bakuya para traer de vuelta los dos bumeranes de metal para atacar a los enemigos supervivientes hacia atrás. El adolescente japonés acababa de eliminar a los últimos guerreros de piedra cuando una nueva andanada de flechas se atascó en los adoquines de la calle, justo donde él había estado. Porque Shirou no se había quedado allí. Acababa de saltar, muy alto. Sostuvo su arco negro en sus manos. Disparó 1, 2, 3, 5 veces. Cada flecha se dirigió hacia una ventana donde estaba parado un arquero. El adolescente japonés cayó sobre un techo plano y materializó a Kanzo y Bakuya. Girando como una peonza entre los arqueros que estaban allí, mató a una docena antes de correr hacia la escotilla que conducía al interior de la casa. Sus brazos estaban horizontales detrás de él y sus piernas formaban un torbellino borroso. Corrió hacia un grupo de estatuas de piedra que subían la escalera, exterminándolas rápidamente antes de saltar.
Nuevamente, dejó que las espadas gemelas se disiparan en una niebla de prana antes de materializar su arco. Disparó 3 flechas, destruyendo a tantos arqueros como acababan de mostrar en las ventanas antes de aterrizar en la calle de abajo. Ante Miyashiro, un nuevo grupo de enemigos avanzó para atacarlo. El farsante rastreó las espadas cazadas y corrió hacia sus enemigos. Pero, justo antes de alcanzarlos, cayó de rodillas y se inclinó hacia atrás hasta que su espalda rozó el suelo. Mientras continuaba su camino deslizándose, pasando entre sus enemigos, iba agitando sus brazos armados. Al llegar detrás de las últimas estatuas de piedra, se levantó y se volvió para mirar su trabajo. Todos los guerreros yacían en el suelo, intentando en vano enderezarse ya que Shirou les había cortado los tobillos. Shirou sonrió, la sonrisa satisfecha patentada de Archer. 20 bestias divinas en 5 segundos, creo que es una puntuación bastante buena para un simple mortal. ¿No es, Rama? Volvió la vista hacia el enorme palacio en el centro de la ciudad, convencido de que Strongest Steel coordinaba su ejército desde este edificio. Miyashiro se detuvo y levantó la mano para proteger sus ojos de la luz del fuego. Sin su código místico llanura roja, el abrigo rojo creado por las diosas Ishtar y Ereshkigal, el calor habría sido insoportable. El aire ardía, espeso por el humo y las partículas ardientes. Pasando entre 2 casas en llamas, antes de subir a una barricada de escombros que bloqueaba la calle, el fakir llegó a una plaza. En su centro se alzaban 3 torres, las 2 más pequeñas parecían minaretes, simples pilares de piedra con una habitación en la parte superior rodeada de balcones ornamentados. La torre del centro era mucho más impresionante. El exterior estaba enteramente decorado con frisos que representaban batallas, alternando con motivos geométricos. Su forma era más o menos la de una pirámide truncada rematada por una cúpula. Las 3 torres estaban conectadas por elegantes puentes elevados. A diferencia del resto de la ciudad que los rodeaba, en su mayoría estaban intactos, lo que sugiere que estos edificios estaban tejidos con una mayor cantidad de energía divina. Mientras se dirigía hacia la gran puerta de bronce en la base de la torre central, varios guerreros de piedra salieron. Tenían una apariencia similar a la de soldados con armadura con casco cónico, talwar en la mano y un escudo redondo con una punta central en el brazo izquierdo. Al escuchar el sonido de los cascos sobre la piedra, Shirou se giró hacia un lado y luego hacia el otro. 2 compañías de jinetes estaban cargando. Él suspiró. Está empezando a ser aburrido. Miyashiro se precipitó dentro de la vasta sala que formaba la base de la torre como una bala de cañón viviente. E inmediatamente, comenzó a blandir sus 2 dao, cortando a los enemigos que convergían hacia él, bloqueando sus ataques y saltando a un lado para evitar las flechas. No prestó atención al hermoso altar en el centro de la habitación, ni a los frescos de las paredes, ni al techo en forma de cúpula. Por otro lado, destacó el balcón que formaba un anillo bajo el techo, sobre todo porque los arqueros disparaban contra él al abrigo de la barandilla. También había 2 puertas que eran las únicas salidas al vestíbulo de entrada. Destruyó una tras otra las estatuas animadas, todas las que estaban en la habitación, e incluso los refuerzos que entraban a la sala desde las 2 aberturas en la pared. Al pasar por una de las puertas, descubrió una escalera que subía a las alturas. Incapaz de avanzar, se tambaleó, apoyándose contra una pared. Su respiración era difícil, sentía dolor en todo el cuerpo y el sudor le corría por los ojos. Shirou conocía estos síntomas. Cuando usó la magia de fortalecimiento durante demasiado tiempo o reforzó su cuerpo excesivamente, tuvo que pagar el precio. El joven mago tenía una sonrisa irónica mientras se apoyaba contra una pared. Sí, si Rin estuviera aquí le pediría que descansara, ocultando su preocupación bajo la indignación dirigida contra su estupidez. Sí, su cuerpo tenía limitaciones y nuevamente corría el riesgo de dañar sus circuitos mágicos o al menos desgarros musculares. Él sabía todo esto. Excepto que el idiota imbécil de Rin realmente no tenía otra opción, si dejaba de luchar al 200% de sus habilidades, sus enemigos lo matarían, lo que sería aún más dañino para su salud. Una luz dorada comenzó a correr sobre su piel, reparando el daño y consolidando los huesos hasta el punto de romperse, fortaleciendo los músculos demasiado estresados.
Afortunadamente, Avalon ya estaba trabajando. Se alejó de la pared contra la que se había apoyado y reanudó su avance. Después de limpiar de sus ocupantes una sala de guardia en el primer piso, luego el balcón que daba al vestíbulo de entrada, el Faker había llegado a una especie de sala de estar también vigilada. Intentó abrir la primera puerta, luego la segunda, pero ambas estaban cerradas. La tercera puerta, en cambio, se abrió sin problemas. Pero conducía a uno de los puentes aéreos que conducía a otra torre. Normalmente estas puertas habrían sido un gran problema, ciertamente podría convocar a un noble fantasma para abrirlas por la fuerza, pero era peligroso. Si no usaba suficiente fuerza no serviría de nada, pues aunque la puerta parecía ser de madera común, era la materialización de un poder divino. Y si usaba demasiada fuerza era toda la torre la que corría peligro de derrumbarse. Afortunadamente, la pelirroja era, a veces, sutil. Las puertas estaban cerradas con candados, y quien dice candado dice llave. Puso su mano sobre la madera. Seguimiento. La magia de agarre estructural le permitió comprender la estructura y el diseño de los objetos como si estuviera viendo un plano. Salvo que el resultado no fue el esperado, el plan quedó como se ve en la pantalla de un televisor mal regulado, revuelto por parásitos. El agarre estructural tenía limitaciones. Esta magia solo permitió la reconstrucción de los planos de un objeto hecho con materiales existentes en la Tierra y con técnicas que Shirou podía entender. El pelirrojo retrocedió, masajeándose la frente y entrecerrando los ojos, mientras una migraña golpeaba su cerebro. Oh, sí, lo olvidé, esta torre está hecha de energía divina materializada. Shirou. Al escuchar la voz mental, el adolescente japonés enderezó la cabeza. Ni siquiera le sorprendió que el soberano de la luna le hablara. Sabía que Akuno era capaz de manejar muchos problemas simultáneamente. Es posible que la linda chica haya estado ocupada coordinando un ejército afuera de la entrada del Palacio de Rama, pero eso no significaba que no estuviera siguiendo su propio progreso. Akuno. Ginebere dice que el portero está en la siguiente torre. Shirou sonrió burlonamente, apoyándose contra la pared mientras cruzaba los brazos sobre el pecho. Dios mío, hazme subir a esta torre y luego dime que debo ir a la otra torre. ¿Conoces la expresión hacer que alguien trabaje hasta los huesos? ¿Has pensado en una carrera alternativa en la esclavitud? Es una broma, muy mala. Frente al anillo de pantallas que mostraban la batalla desde múltiples ángulos, Akuno parpadeó rápida y repetidamente. Shirou había hecho grandes progresos durante su estancia en Arcadia. Ahora era un luchador formidable capaz de luchar de frente contra un Servant, pero también había hecho grandes progresos en un campo completamente diferente. El sarcasmo. La estrecha pasarela que unía las dos torres permitía ver toda la ciudad en todo el espantoso esplendor de una batalla apocalíptica. Una docena de incendios ardían en el perímetro de Ayodhya. Incluso a esta altura, Shirou escuchó los rumores de la pelea. Se vio obligado a agarrarse a la barandilla para no salir volando cuando una gigantesca explosión hizo temblar las torres. El aire se llenó de humo y brasas arrastradas por el viento. Shirou se estremeció al recordar otra ciudad en llamas. ¿Estaba condenado a revivir una y otra vez esta tragedia? Apretó los puños y reanudó su avance. No, ya no tenía 8 años. Ya no estaba aterrorizado ni indefenso. Esta vez salvaría a su familia, Rin, Ere, Akuno. El interior de la torre que Shirou comparó con un minarete solo estaba ocupado por una escalera de caracol. Subió corriendo las escaleras y descubrió una única estatua que custodiaba la única pieza en la cima de la torre. Incluso si el guerrero de piedra llevaba una armadura, una espada curva y un escudo circular, el equipo de las tropas de élite del ejército védico en la época del Renyama, no era un oponente capaz de vencer al pelirrojo. Habiendo obtenido la llave, Shirou no tuvo problemas para abrir las dos puertas de la sala de estar. Uno de los pasillos conducía a un espacio que era una sala del tesoro custodiada por una estatua animada. El joven mago incorporó algunas de estas armas en su reality marble y se dio la vuelta porque no había salida. La otra puerta conducía a una escalera. Al ver los escalones desaparecer en la oscuridad, la pelirroja suspiró. Rama debería instalar un ascensor. El ascenso, sin embargo, era cada vez más rápido. De hecho, al ser la torre piramidal, cada piso era más pequeño que el anterior.
Además, la mayoría de los defensores ya habían sido destruidos. El adolescente japonés encontró solo 2 grupos de estatuas animadas. La mayoría de las habitaciones estaban defendidas por 1 o 2 enemigos. Un único centinela custodiaba la entrada a la sala de la cúpula en lo alto de la torre y otros 2 estaban debajo de la cúpula. Habiendo neutralizado a los últimos defensores, Shirou no tuvo problemas para entender lo que tenía que hacer. Un enorme mecanismo estaba contra una de las paredes. Bajó una palanca, e inmediatamente se escuchó la voz mental de Akuno. La puerta se cierra. La pelirroja hizo una mueca. Tal vez sea un poco tarde para decir esto, pero lo que hice es inútil. Será suficiente que los soldados de Rama levanten la palanca y la puerta se volverá a abrir, a menos que quieras que me quede aquí y defienda esta habitación. No. De repente, sin el menor aviso, la pieza pareció girar alrededor del faquer, los colores se desdibujaron y las formas se diluyeron. Reprimiendo las ganas de vomitar, Shirou fue teletransportado a la plaza frente a las puertas del palacio de Rama. John Pluto Smith, todavía en su forma gigante, se levantó antes de volverse hacia Akuno. Está hecho. Por supuesto, entendió Shirou, Smith acababa de teletransportarlo de regreso, pero ¿cuál era el plan de Kishinami? El soberano de la luna se alejó de las pantallas regalía. Ahora. Destruye las torres. El archimago lleva una jabalina en la capucha cilíndrica que cuelga de su espalda. Lanzó el arma, que se convirtió en una enorme bola de fuego. El proyectil ígneo impactó en la torre central y la desintegró, provocando un nuevo terremoto y el derrumbe de varias casas cercanas. Ahora la puerta no se pudo volver a abrir. Akuno Kishinami se volvió hacia Godou Kusanagi. Es tu turno. El japonés campeón no necesitó más explicaciones, sin duda porque conocía perfectamente el plan del último maestro. Godou avanzó unos pasos hacia el muro que separaba la ciudad del palacio de Rama. Levantó una mano recitando una invocación. Este es mi alarde de victoria sobre los dioses, el himno de mi fuerza. Y apareció el jabalí, rompiendo el pavimento para salir del suelo, una monstruosa bestia divina del tamaño de una casa y con el lomo erizado de llamas anaranjadas. Con un chillido feroz, el jabalí corrió con la cabeza gacha y sus caninos curvos apuntando hacia la enorme puerta de bronce. La conmoción fue increíblemente violenta, dando lugar a un huracán que ahuyentó el humo y arrojó al suelo a la mayoría de los combatientes. Cuando el polvo se asentó, vieron que la puerta y las torres defensivas que la flanqueaban habían desaparecido. Solo quedó un enorme montón de escombros. Akuno asintió. John Pluto Smith y Lord Omi. Retaguardia. Con los ejércitos de hadas, evita que el ejército de Rama nos ataque por la retaguardia. Los demás. Entra al Palacio Real. Objetivo. El acero más fuerte.